Yo tengo fibromialgia desde hace 12 años. Tienen que ver si empieza la presentación. Bueno. Tengo fibromialgia hace 12 años y hace 4 que empecé a estudiar el tema del cannabis porque lo escuchaba en los grupos de pacientes. Y ahí es donde vi que a algunas personas les servía. Entonces decidí estudiar, fui a talleres de muchas ONGs. Aprendí los secretos del cultivo, aprendí a las preparaciones, cómo se hacían. Esto ustedes lo pueden ver en el webinar del sábado pasado, las dosificaciones y preparaciones que dimos. Y empecé a consumir el cannabis en muy bajitas dosis, como van a ver que se consume, estos 4 años. Y mejoré muchísimo mi calidad de vida. Entonces, empezamos. Yo soy médica clínica de cuidados paliativos y hice en el 2017 un posgrado sobre endocannabinología y terapéutica canábica en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es parte de un síndrome de sensibilización central. Dentro de ellas tenemos la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de sensibilidad química múltiple, que son los 3 principales síndromes de sensibilización central. Otros de que están dentro de este síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas y de patologías que no tienen una base conocida, está la dispepsia crónica, la cefalea tensional, el síndrome miofacial, el colon irritable, la cistitis intersticial y el síndrome premenstrual, donde no encontramos ninguna patología en sí anatómica, sino que son síndromes funcionales. La fibromialgia es la enfermedad paradigma del dolor, se dice. ¿Por qué? Porque incide en la calidad de vida. ¿En qué sentido en la calidad de vida? Porque al haber tanto dolor, altera la funcionalidad de nuestro cuerpo en cuanto a todo lo que es laboral, a la vida social y a la vida familiar, incluso a la propia vida, en la cuestión en cuanto a los aspectos de la vida que estábamos acostumbrados a hacer, y en general somos personas muy activas, muy perfeccionistas y que queremos ayudar a todo el mundo, y bueno, todo eso empieza a deteriorarse y a no poder hacerse. El problema es que es de origen desconocido, entonces tampoco hay mucha gente que lo cree, que exista, porque esto no es una religión, esto es ciencia, existe la fibromialgia, pero al no tener un origen desconocido en una forma de demostrarla, entonces mucha gente dice que no existe. En esto los pacientes pasa como con el cannabis, saben más que los médicos, porque hay falta de preparación en el pregrado, falta de información. Y hay más evidencia paciente que científica, que es lo que pasa con el cannabis también. El otro problema es que se tardan años para el diagnóstico y generalmente esto está evaluado por muchos especialistas, porque primero me duele una cosa, después me duele otra, después tengo otros síntomas neurológicos, voy al especialista en dolor, al reumatólogo, al neurólogo, al traumatólogo y me van viendo por partes. Esto se puede definir como una profunda y extensa alteración del sistema nociceptivo. El sistema nociceptivo es el que capta los síntomas dolorosos, ¿no? Que ocasionan un dolor espontáneo, que es continuo y que es extenso. Y esto se acompaña de una activación permanente del sistema de alerta, que esto altera el descanso y va a producir unos síntomas vegetativos desagradables y un agotamiento de los mecanismos de control, y eso desencadena una fatiga intensa y en muchos casos una dificultad en la adaptación, que se ve fácilmente que tenemos mucha dificultad para adaptarnos a los cambios, por ejemplo, del frío al calor o de distintas cosas. Lo que vemos es un descenso del umbral del dolor. Esto está afectado en las fibras nerviosas de los tejidos periféricos, tanto de los músculos, de la piel, de los huesos, de los tendones y los ligamentos y las vísceras. Sabemos que la fibromialgia es una enfermedad reconocida por todas las organizaciones médicas internacionales y en la OMS se ha reconocido desde el año 1992. Esto está clasificado en un código que se llama M79.7 de la Clasificación Internacional de Enfermedades
el CIE-10 dentro de las enfermedades de reumatismo no articular. Eso se ha cambiado en el CIE-11, que es otra clasificación, la última, donde cambiaría a una conceptualización dentro de una categoría que se llama MG40, dentro de las cuales están síntomas generales, signos o hallazgos clínicos, dolor crónico generalizado. O sea que ahora salió de categoría de reumatólogo a la parte de dolor crónico. Consiste, como ya dije, en un dolor musculoesquelético generalizado por un periodo de al menos 3 meses, eso define que el dolor sea crónico, y el curso es fluctuante, o sea que varía durante los días, meses y semanas, y es de intensidad variable. Los síntomas que lo acompañan, porque la fibromialgia no es solo dolor, sería una fatiga intensa, una rigidez matinal o luego de una inmovilidad, que no es la rigidez de la artritis reumatoidea, es una rigidez un poco más suave, que al empezar a moverse se para, se termina la rigidez. Hay alteraciones del sueño, problemas de atención y concentración, ansiedad o depresión, y hay oscilaciones con periodos mejores o peores en el día o semanas, y denominamos crisis, donde hay un empeoramiento de estos síntomas. Y también se acompaña otros síntomas asociados. Es la causa más común de dolor crónico generalizado, musculoesquelético, y es muy frecuente, se da del 2 al 4% de la población. El problema es que el 90% son mujeres, y por eso creo que no nos tienen demasiado en cuenta. No se investiga demasiado en fibromialgia. Y la edad puede ir de cualquier edad, entre 35 y 55 años es la prevalencia, el mayor pico, pero hay niños que tienen fibromialgia, y también lo que vemos es que si en la práctica preguntamos a alguien cuánto hace que te duele, cuánto hace que tenés los síntomas, diagnosticado hace poco, porque hace poco que se conoce el diagnóstico. Pero yo me acuerdo de cuando yo era joven, cuando yo era niña, cuando yo tenía, que me dolía todo y me decían que eran del crecimiento. Y así tenemos investigando un montón de datos de que esto empieza mucho antes. Esto es una foto, por ejemplo, de los puntos dolorosos que antes se tomaban como diagnósticos. Se decía que 11 de estos 18 puntos deberían ser dolorosos para el diagnóstico de la fibromialgia, frente a una presión muy bajita, como aplicar el dedo sobre un punto de ellos, y eso provoca dolor. Dentro de los otros síntomas, como dijimos, la fatiga es muy predominante, es un cansancio extenuante, constante o en crisis de días, con mala tolerancia al esfuerzo físico y mental, y si predomina es un síndrome de fatiga crónica asociado con otros síntomas como el dolor de garganta permanente y demás. Sueño. El sueño está comprometido, hay insomnio, hay despertares, hay un sueño no reparador, uno se levanta como si no hubiera dormido. En cuanto a la esfera cognitiva, existe lo que nosotros llamamos la fibroniebla, que es dificultad en la atención, en la concentración y la memoria, y eso puede cambiar a lo largo del día, puede ser peor a la mañana, puede ser peor a la tarde. Hay lentitud mental, hay dificultad para enfrentarse a varias cosas a la vez y para recordar palabras. Lo bueno es que esto no es progresivo, que esto se da en un momento, pero después no progresa. En cuanto al humor, si alguien tiene dolor crónico, fatiga y le cambia de golpe la vida, por supuesto se va a acompañar de cuadros de ansiosos y de depresión. Algo que acompaña a la fibromialgia también va a ser la disfunción de la articulación temporomandibular, que es cuando se aprietan los dientes. Esto se llama bruxismo, como habló Mariana, y se da en 1/3 de los pacientes. Otros síntomas, como ven, es bastante florido. Piernas inquietas, fascitis plantar, que es una inflamación en la fascia que cubre el músculo de la planta del pie. Ojo seco, dolor premenstrual, alteraciones del ciclo, dismenorrea. En los oídos, en lo sensorial, podemos ver zumbidos, hipersensibilidad, todo lo que son luz, ruidos, olores, ¿sí? Hipersensibilidad con hiperacusia, molestan los ruidos, los lugares concurridos, con mucho barullo. La sensibilidad medioambiental sensorial también, al calor, al frío, a los olores.
Puede haber molestias en la piel, sensación de pérdida de equilibrio, una urgencia urinaria, frecuencia de urgencia sin que esté afectada la vejiga, o a veces con cistitis intersticial. Puede haber dolor vulvovaginal y también asociado a colon irritable, que se asocia bastante, que también es otro trastorno funcional, y también alteraciones vegetativas como la hipotensión ortostática. ¿Qué sabemos? No hay anormalidades estructurales o funcionales características en este tejido muscular y no hay marcadores de la enfermedad. Nosotros hacemos un análisis y no hay un marcador. Si bien puede asociarse a déficit de vitamina D, pero nosotros reponemos vitamina D y no pasa nada. O sea, mejora algo, pero no pasa más nada que eso. No encontramos ninguna estructura o hacemos una biopsia donde haya una lesión en el tejido muscular. Lo que sí se sabe, mediante estudios, es que el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central es disfuncional. O sea, que las vías del dolor, desde aquí, desde donde se sensa, que es la nocicepción, donde están las fibras nerviosas, llegan a la médula y luego al cerebro, transmitiendo un dolor amplificado. Se amplifican las señales de dolor en la médula espinal. Y después el cerebro tiene que bajar una respuesta a ese dolor y lo hace diciendo con una respuesta amplificada, o sea, informa que el dolor es mayor del que existe. Entonces sabemos también que hay una predisposición genética, que hay una disfunción neuroendocrina, hay una disfunción de los neurotransmisores y hay una disfunción neurosensorial. Generalmente en la historia de las personas que tienen fibromialgia aparece un evento gatillo que puede ser una infección, puede ser un evento estresante, un evento traumático, un abuso sexual. Hay varias cosas que pueden desencadenar esto y ahí comienzan los síntomas clínicos. El American College of Rheumatology, que sería el colegio de reumatología de Estados Unidos en el año 90, decía que se diagnosticaba a la fibromialgia cuando un paciente tiene un dolor crónico generalizado si al menos 11 de los 18 puntos específicos de la superficie corporal eran sensibles a la palpación digital. Esto tenía una sensibilidad de 88%, una especificidad de 81%. Pero el 25% de la gente con fibromialgia no tenía esos 11 puntos y algunas personas sin fibromialgia sí los tenían y no tienen en cuenta otros síndromes asociados como la alteración del sueño y el cansancio, ni tampoco los trastornos cognitivos. Entonces, el colegio mismo de reumatología en el 2010 cambia esta concepción y te va a decir que esto se va a diagnosticar a través de dos índices. Uno es el índice de dolor generalizado, divide al cuerpo en 19 regiones y te va a dar un puntaje, depende de cuántas de estas regiones son dolorosas. Y el otro que se usa es el puntaje de gravedad de los síntomas, que evalúa cuánto es severa la fatiga, el sueño no reparador y los síntomas cognitivos. Se suman esos dos índices, el puntaje de gravedad y el índice de dolor generalizado, con un puntaje máximo de 31 en un cuestionario que es completado por el paciente o la persona. Esta es la cita, después las vamos a dejar. Esto es de mayo del 2010 de American College of Rheumatology. Estas son las zonas que están marcadas, son de las 19 zonas. La cintura, la espalda, todo lo que puede doler en la fibromialgia, que es casi todo, ¿no? Digamos. Y esto debería estar atendido por un equipo interdisciplinario, tanto médicos clínicos como medicina del dolor, traumatólogos, neurólogos, reumatólogos, paliativistas, y fundamental que lo sepa la gente de atención primaria, que es donde las personas es la entrada, ¿sí? Por los trastornos de ansiedad debería estar enfocado por psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos, por terapia ocupacional, musicoterapia, medicinas alternativas y complementarias. Es muy importante el rol de la familia y la red social de las personas y las agrupaciones de pacientes también. Hay un tratamiento no farmacológico que es uno de los principales tratamientos y aliados en la fibromialgia. El primero de ellos sería la actividad física. Me van a decir, me duele todo, estoy cansado, no me puedo mover, pero hay que tratar de hacerlo una vez que están un poquito más controlados los síntomas. Esta actividad física tiene que estar adaptada a las posibilidades de cada persona y tiene que ser progresiva.
se puede bailar, o la actividad física también puede liberar endorfinas, endocannabinoides y serotonina, que son las hormonas del placer y los neurotransmisores que nos producen placer. También tenemos que incorporar meditación, yoga, tai chi, qigong, pilates, que también son actividades físicas de bajo impacto que pueden favorecer el movimiento, porque el reposo, a la diferencia de lo que se cree, empeora los síntomas de la fibromialgia. La hidroterapia es muy buena. Después tenemos que acompañar el ejercicio físico con una dieta. En general, muchas personas son intolerantes a las harinas, entonces se restringen las harinas sin ser celíacos y mejora mucho de los síntomas debido a los cuadros inflamatorios que se pueden producir en el intestino, que se traducen en todo el cuerpo. La higiene del sueño es muy importante porque al haber trastornos del sueño tenemos que evitar todo lo que dice acá, el alcohol, la cafeína, la actividad física regular durante el día, adquirir un horario para ir a dormir, escoger un ambiente tranquilo, hacer ejercicios de relajación, evitar comidas poco copiosas. Después el masaje nos puede ayudar, la acupuntura también en un 30%, a algunas personas les sirve. La terapia cognitivo-conductual es muy buena porque nos ayuda a aceptar la enfermedad y a evitar hacer cosas que nos puedan desencadenar las crisis y bajar también la ansiedad y el estrés. Técnicas de reducción del estrés como mindfulness o meditación o todas las anteriores. Es importante que el paciente o la persona con fibromialgia sepa sobre la enfermedad para saber qué esperar, para no asustarse, para saber que si un día tengo fibroniebla, ese día que no es progresivo, que no me estoy volviendo loco y que, bueno, hay que tratar de tranquilizarse y relajarse. Y la musicoterapia también se aplicó con buenos resultados. Dentro de los tratamientos farmacológicos de estos síntomas, al no tener una fisiopatología demostrada y al no tener no saber cómo tratar esta enfermedad porque es de origen desconocido, se comenzaron a estudiar distintas medicaciones. Una de ellas fue los anticonvulsivantes, como la pregabalina y el gabapentina, que tuvieron un resultado en un 10% de los pacientes, pero no en todos. Los antidepresivos se utilizaron la amitriptilina, que es uno de los más viejos, porque estos aumentan la serotonina a nivel del cuerpo y la serotonina ayuda a mejorar el dolor. Los inhibidores de la recaptación duales de la serotonina y la noradrenalina, como la duloxetina y el milnacipran, y la venlafaxina, son los más usados en la fibromialgia con diferentes resultados. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina también, y la mirtazapina en los trastornos del sueño. También se pueden ayudar las personas con solpidem o sopiclona, hipnóticos para iniciar el sueño, y dentro de lo que es tratamiento del dolor puede ayudar algo el tramadol, porque también inhibe la recaptación también como la de serotonina y adrenalina, pero los opioides fuertes como la morfina no vieron ninguna eficacia. Los relajantes musculares, ciclobenzaprina, son muy útiles. Los antiinflamatorios no se consideran apropiados para el tratamiento de la fibromialgia por los efectos adversos, o sea, no para un tratamiento crónico, sino para un dolor puntual puede andar, pero a largo plazo producen gastritis o efectos adversos renales. Y el paracetamol, si hay alguna lesión asociada como artrosis o algún dolor o fiebre, en esos casos se puede usar, pero tampoco ha demostrado demasiada utilidad. El cannabis, llegamos a esto, alivia algunos de los síntomas, bastantes síntomas, y lo que hace es disminuir el dolor, la rigidez, la fatiga y mejora la calidad del sueño, el estado de ánimo, la relajación y da una sensación de bienestar. O sea que es bastante importante el efecto que tiene. En estudios preclínicos está bien demostrado el efecto de los cannabinoides en la modulación del dolor. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los estudios con cannabis en la fibromialgia son que tienen pocos pacientes, que son encuestas online, que son cuestionarios, que es un cuadro, a veces son estudios observacionales. Los ensayos clínicos que se hicieron fueron con placebo, solo por un laboratorio de Israel, otro ensayo prospectivo en Israel,
y donde más se estudió fue en Estados Unidos, en Israel y en Holanda. Y sí, lo que se vio es que se establecía eficacia y seguridad en el uso del cannabis, que eso ya lo sabemos. Esta es una revisión del 2004, uno de los pioneros en estudiar el tema de la fibromialgia fue Ethan Russo, que es un investigador que está en Inglaterra. Hizo una revisión y encontró que podría haber un patrón consistente con la deficiencia de endocannabinoides, especialmente en la migraña, en el colon irritable y en la fibromialgia. Y lo común en esta sintomatología es que todos tienen hiperalgesia y un cuadro de sensibilización central que sugiere que podría ser una deficiencia de endocannabinoides caracterizar este origen. Él lo explica como, por ejemplo, en el Parkinson hay un déficit de dopamina, en la depresión falta serotonina, y entonces el sistema endocannabinoide es tan amplio que un déficit o un mal funcionamiento del sistema endocannabinoide podría explicar varias de estas enfermedades o condiciones. Lo vuelve a reconsiderar, el anterior fue en el 2004 y se vuelve a hacer una revisión confirmando todo esto en el 2016. Después tenemos este libro o este report que es los efectos en la salud de los cannabis y los cannabinoides, donde dice que es la mayor revisión de las evidencias científicas sobre cannabis medicinal. Está hecho en el 2017 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y donde dice que hay pruebas concluyentes o sustanciales que el cannabis es eficaz para el tratamiento de dolor crónico en adultos, de náuseas y vómitos provocados por la quimio y para mejorar los síntomas musculares de la esclerosis múltiple. Esto está basado en más de 10.000 artículos científicos relevantes publicados desde el año 99. En las conclusiones nos va a decir que existen pruebas moderadas que el cannabis puede aliviar la fibromialgia, el dolor crónico, la esclerosis múltiple y el trastorno del sueño relacionado con la apnea. El Observatorio Español de Cannabis Medicinal también cita un Pain Report del 2014, donde dice, esto es una encuesta, donde dice que el cannabis es valorado en una encuesta como lo más eficaz para el tratamiento de la fibromialgia. Hay 3 medicamentos aprobados por la FDA de Estados Unidos para el tratamiento de la fibro, que serían la duloxetina, como les conté, la pregabalina y el milnacipran. Hicieron una encuesta online de 1.300 pacientes con fibromialgia, junto con la National Pain Report y la National Pain Foundation, y el 62% de los que usaban el cannabis decían que era muy eficaz para el tratamiento de sus síntomas de fibromialgia. Y la duloxetina fue calificado como eficaz por un 8%, la pregabalina para un 10% y un milnacipran del 10% para 1.300 pacientes, o sea que es un montón. Acá vemos que todo esto que está en verde, el 62%, dice que el cannabis es muy efectivo para ayudar con los síntomas de fibromialgia, en un 5% no ayudaba y un 33% ayudaba poco. En el cuadro de abajo lo que vemos es, el primero es la duloxetina, el segundo el milnacipran, pregabalina y cannabis. Lo que está en verde es que es muy efectivo y lo que está en rojo es que no ayudaba para nada. O sea, un 8% para la duloxetina, un 10% para el milnacipran, un 10% para la pregabalina y un 62% para el cannabis. Este es un estudio sobre el efecto en el alivio de los síntomas y la calidad de vida en los pacientes de fibromialgia que usan cannabis. Esto es de 2011 y se hizo en un hospital de recerca, en el Hospital del Mar de Barcelona. Es un estudio abierto, clínico, con 56 pacientes. Y vieron que 28 eran consumidores y 28 no. Acá vemos pocos pacientes, ¿no? En un cuestionario donde le hacían a los pacientes sobre los síntomas y su calidad de vida. Y resultó diciendo que el consumo de cannabis se asoció con efectos beneficiosos sobre algunos síntomas de la fibromialgia, pero que son necesarios más estudios sobre la utilidad de los cannabinoides en pacientes, así como la implicación del sistema cannabinoide en la fisiopatología de esta enfermedad.
Acá ya vamos viendo que responden muchos pacientes al cannabis. ¿Qué hicieron? Evaluaban el dolor a través de una escala visual análoga y mostraba una reducción estadísticamente significativa del dolor y la rigidez. Ya vamos viendo para qué sirve: para mejoría de la relajación, para mejorar la somnolencia cuando queremos ir a dormir, una sensación de bienestar, y el componente de salud mental también fue significativamente mayor en los usuarios de cannabis que en los no usuarios. En el 2018, el Journal Clinic of Rheumatology, este es de Habib, es un investigador en Israel, fueron registrando dos hospitales los pacientes que consultaban por fibromialgia. De los 26 pacientes tenían una edad promedio de 37 años, como dice la literatura, 73% eran mujeres, y ellos utilizaban cannabis 26 gramos por mes durante 10 meses, una media. Entonces era casi 1 gramo por día. Y encontraron mejoría significativa de todos los pacientes, y el 50% vieron que dejó la medicación que utilizaba para la fibromialgia. Y solo un 30% tuvo efectos adversos. La conclusión fue que el cannabis medicinal tuvo un efecto significativamente favorable en pacientes con fibromialgia con pocos efectos adversos. Este es otro reporte del 2018 en otra revista, Pain Research and Treatment. La consumición es un reporte de los hábitos de consumo de los pacientes con fibromialgia en Israel. En él encontramos 2.705 personas, de los cuales algunos responden el cuestionario, en grupos de fibromialgia en Facebook. Bastante particular el estudio. Vieron que la edad tenía 42 años, el 84% reportaban consumir cannabis y el 44% tenían licencia para cannabis medicinal. Pero incluso dentro de estos 44, la mitad lo tenía el mercado negro. El promedio que utilizaban de cannabis por mes eran 31 gramos, más o menos 16, o sea, 1 gramo por día. Esto es consistente con el uso en Israel. Pero en Israel, a diferencia de acá, lo fuman puro o mezclado con el tabaco, en el 80%. La mayoría obtuvo alivio del dolor, 94%. El 87% mejoraba la depresión y el 62% mejoraba la ansiedad, porque acá tendría que ver qué tipo de cannabis estaban consumiendo. Si era muy alto en THC, la ansiedad podía empeorar. El 93% de mejoras en la calidad del sueño, y los efectos adversos eran bajos, 12%, y solamente el 8% reportaron dependencia del cannabis, o sea, un abuso de la sustancia que puede ocurrir según la persona. Y la conclusión fue que el consumo de cannabis con fibromialgia en nuestro país es muy común y la mayoría no tiene licencia, solo el 44%. Casi todos reportaron efectos favorables en el dolor y en el sueño, pocos efectos adversos o sensación de dependencia al cannabis. Este es otro ensayo clínico que se hizo estudiando el efecto analgésico, pero en un cannabis de grado farmacéutico. Esto está hecho por un laboratorio. El laboratorio es un producto formulado por laboratorio que se llama Bedrocan, y vieron que el cannabis de grado farmacéutico con THC, acá vemos que el THC juega un importante rol en el dolor de la fibromialgia, y era efectivo para el dolor en un estudio reciente. Sin embargo, cuando usaban un cannabis que era alto en CBD, con el bedrolite se llama, con un 9% de CBD, no aliviaba del todo el dolor. Esto sería un primer estudio científico real, dice que compara 2 estudios, randomizado, controlado con placebo, para productos inhalados, pero el estudio tiene pocos pacientes, 20 pacientes. Y se los trató en diferentes momentos con 3 productos diferentes: el Bedrocan, el Bediol y el Bedrolite, versus placebo con vaporizadores. A todos los sujetos les produjeron un dolor infligido externamente por la aplicación de una presión creciente, inhalaban una vez de cada uno, y con el Bedrocan, que era alto en THC, 22%, cuando las cepas son alrededor de 24-22%, que sería esta, Bedrocan, y el Bediol,
que es un 1 a 1, o sea que tiene tanto THC como CBD, los pacientes tuvieron menos dolor a la presión comparados con el placebo. Y muchos de los que respondían en ese estudio notaron mayor alivio en su dolor espontáneo luego de usar una cepa como la Bediol, que tiene THC 7% y CBD 9%, o esta, que es 6,5 a 8%. Acá vamos con el último, que nos habla de la seguridad y eficacia del cannabis en la fibromialgia. Esto está hecho en la Universidad de Ben Gurion, en Israel. Y dice que el cannabis es una opción terapéutica prometedora por su efectividad y relativa baja de efectos adversos serios. En estos saben, bueno, leyendo el estudio, se ve que en Israel estaban recibiendo 30.000 pacientes que recibían cannabis medicinal a través de 8 empresas proveedoras. Acá se hacía un estudio con una guía por una enfermera certificada y tenían a disposición 14 cepas y la vía de administración era elegida por el paciente y se titulaba. La empresa se llama Tikkun Olam, fue un análisis prospectivo desde enero del 2015 a diciembre del 2017 sobre pacientes con fibromialgia. Podían usar flores inhaladas o aceites y se titulaban con bajas dosis. Por ejemplo, una gota de cannabis rico en THC al 15% 2 veces por día. Después se aumentaba de una gota por día hasta tener un efecto terapéutico. Usaban tanto THC como CBD y si era inhalado, hacían una aspiración cada 3 o 4 horas y van aumentando gradualmente hasta tener un efecto terapéutico. Había un call center de 24 horas para consultas y el seguimiento promedio era de 6 meses. El resultado fue que eran 367 pacientes, de los cuales algunos abandonaron el estudio, y 298 pacientes, de 298, 211 tuvieron respuesta al cannabis medicinal, o sea, el 70% de los pacientes. Esto eran mujeres, 82%, entre 40 y 60 años. Tenían exposición previa al cannabis un 45%, o sea, eran bastantes antes de entrar al estudio, y los síntomas de la fibromialgia fueron más o menos por 7 años promedio, y 82% tenía un dolor diario. La dosis media de cannabis al comienzo fue de 670 miligramos por día y 1 gramo a los 6 meses, y lo curioso acá es que la cantidad de THC era mayor siempre que la cantidad de CBD. Eran cepas de 140 miligramos por día de THC y CBD 39, o sea que sería más o menos un ratio 4:1. La escala de intensidad del dolor se redujo de una media de 9 a una base de 5, o sea, de 0 a 10. A los pacientes les dolía 9 en 10 y ahora les duele 5 en 10. Y el 81% de los pacientes tuvieron respuesta al tratamiento. Los efectos adversos más comunes fueron mareos, boca seca y síntomas gastrointestinales, pero en baja proporción. La conclusión, ¿cuál es? Que el cannabis medicinal parece ser una alternativa segura y eficaz y efectiva para el tratamiento de los síntomas de fibromialgia. Lo que sí, como decimos todos, se requiere la estandarización de los compuestos y regímenes terapéuticos para que sea más fácil la dosificación. ¿Cuál es mi experiencia? Estoy terminando, si no me paso de tiempo, es esto. Nosotros en fibromialgia, en mi clínica, digamos, en el estudio con las personas que toman cannabis, vemos que los resultados se dan con cepas altas en THC o equilibradas, ratio 1 a 1. O sea, el ratio donde tiene equilibrada la cantidad de THC con CBD. O ratios 2 a 1 donde predomina el THC. Eso utilizado a la mañana y a la noche, a veces a la mañana, a la tarde y a la noche, o sea, 3 veces por día. Siempre hay que separarlo de la medicación, siempre lo digo para no sumar efectos o interacciones con los remedios, con los otros remedios que se toman. Se utilizan aceites o macerados de planta completa, estos en Argentina, ¿no? Pueden ver la charla de dosificación y preparados para entender mejor esto. Los macerados pueden utilizarse al 1%, o sea, 10 gramos de flores en 100 mililitros de aceite,
o extractos diluidos 1 en 100 o 1 en 50. Un extracto de resina diluida en 100 veces o en 50. Generalmente eso funciona en la fibromialgia. De día usamos cepas que tengan alta THC o que sean equilibradas, de 1 a 1 con THC y CBD, y de noche utilizamos equilibradas para permitir el sueño, o que sean índicas, que tengan mucho mirceno para poder relajar y poco THC, o altas en CBN, que son productos de degradación, de oxidación del THC, que se dice que tiene un efecto más sedante que el THC. Se hacen rescates con vaporizadores, con flores secas, cuando tenemos un intenso dolor y fatiga y no lo podemos controlar con aceites. Sabemos, como dice el doctor Dustin Sulak de Estados Unidos, que menos es más. Siempre comenzar con bajas dosis y titular y tener en cuenta la sensibilidad química. La sensibilidad química acompaña a muchos pacientes con fibromialgia y es sensibilidad a todo lo que tenga un químico, que puede ser desde algo que sea para limpiar hasta un químico en un alimento. Entonces, para evitar reacciones, empezar siempre con la menor dosis posible. No hay que suspender nunca la medicación hasta tener controlados los síntomas y a veces se ve que según el preparado que estoy usando puede haber alguna tolerancia a sus efectos, entonces lo vamos a rotar. Cuando nosotros vamos titulando y subiendo la dosis y vemos que deja de hacer efecto, ahí en ese momento tenemos que suspender 2 o 3 días el cannabis y para resensibilizar los receptores y volver a comenzar con dosis más bajas o rotando las cepas o la forma del preparado. Sabemos que esto es un tratamiento complementario que se asocia a todo lo demás que estamos viendo y que muchos de los pacientes, según las experiencias en otros países, han podido dejar otras medicaciones. Bueno, muchas gracias. Acá está mi mail y el mail de Procant y pueden visitar la página de procant.com donde van a encontrar referencias sobre nosotros, sobre lo que hacemos, los videos subidos y la cartilla de profesionales. Bueno, buenísimo, Fabi. Muy interesante. Nuevamente otra charla sobre una situación de salud como la fibromialgia, donde la medicina